Ya no estoy resfriado y tengo voz, eso es lo primero y más importante, y ahora sí, después de subir Harry Potter y el Misterio del Príncipe, toca hacer una pequeña pausa antes de seguir con la línea principal. En apenas 3 días el vídeo supera las 13.500 visitas y ya tiene más de 200 comentarios y más de 700 me gusta. Sé que siempre digo lo mismo y hago mucho hincapié en esto, pero de verdad, muchísimas gracias por tanto cariño y por todo el apoyo que recibe el canal. Está siendo un auténtico sueño. Como quiero cubrir todos los juegos de Harry Potter, pero tampoco quemar las balas muy rápido, vamos a hacer un pequeño rodeo antes de las Reliquias de la Muerte parte 1. Y qué mejor que la versión de la Piedra Filosofal para PC para coger un poco de aire. Como es una de las más pedidas del canal, vamos a ver cómo fue la primera aventura del mago para ordenadores. Si te gusta lo que hago, puedes convertirte en miembro por 0,99 € al mes para ver los vídeos antes y tener tu nombre en los créditos. Y nada más por hoy, vamos con Harry Potter y la Piedra Filosofal para PC, uno de los juegos más queridos del mago. Tú, tu ordenador 2001 y un ratón que ha visto más deberes de Word que duelos mágicos. En ese escenario, Electronic Arts anuncia la llegada de videojuegos de Harry Potter junto al estreno de las películas en los cines. De golpe y porrazo tenías la oportunidad de vivir toda la fantasía del primer curso del mago más famoso de nuestra época. Ahora tocaba explorar, aprender hechizos como si fueran exámenes de caligrafía y buscar puntos para Gryffindor hasta debajo de las piedras. Eso sí, Harry Potter no llegó solo a PC, sino que también aterrizó en otras plataformas que también veremos un poco más adelante. Por eso, cuando piensan en 2001, algunos lo hacen en la versión de Play 1, otros en la de Game Boy Color e incluso algunos en la de Game Boy Advance. Sea lo que sea, hoy toca hablar de Harry Potter y la Piedra Filosofal para PC. En un contexto marcado por videojuegos ligados a estrenos en cine, a busco contentar a todo tipo de jugadores. ¿Y lo consiguió en PC? No vamos a darle intriga porque ya sabemos que sí, pero vamos a ver por qué. En agosto del año 2000, Electronic Arts anunció su acuerdo más lucrativo hasta la fecha. Tenía los derechos mundiales de Harry Potter, así que podía desarrollar, publicar y distribuir juegos basados en la serie de libros. Sí, dije libros porque aún quedaba un año para el estreno de las películas. Esto le llevó a colaborar de forma muy estrecha con Warner Bros. Y con J.K. Rowling para llevar a cabo el desarrollo de numerosos juegos. Así, aunque ya entraremos en eso más adelante, hubo experiencias para Play 1, Game Boy Color, Game Boy Advance y PC. La versión de PC, que es la que veremos hoy, corría a cargo de No Wonder y contó con figuras como Jeremy Soule para la composición musical. Sí, el tío del Skyrim hizo la música de Harry Potter. Sin embargo, aunque hubo versiones para prácticamente cualquier sistema de la época, la de PC fue una de las más especiales por ser un producto muy, valga la redundancia, de su época. Por ejemplo, el manual empujaba al jugador a informarse de la película en harrypotter.com y a visitar la página de Electronic Arts para conocer más títulos. No era solo un videojuego, era parte de un mecanismo transmedia junto a libros, películas y merchandising. Y por otra parte, aunque no se especifica en el manual, la cobertura de la época se alusiona a Unreal Tournament como el motor del juego. ¿Y esto qué importancia tiene? Muy fácil, gracias a esa tecnología, No Wonder pudo crear un título de aventura 3D muy ambicioso para 2001. Tenían un motor ya probado, así que centraron esfuerzos en contenidos, animación, interacción y puesta en escena. Gracias a ello, Harry Potter y la Piedra Filosofal para PC fue una de las versiones mejor valoradas de la primera aventura del mago. El esqueleto del juego repite la estructura de la versión de PlayStation 1 y la de PlayStation 2 más adelante. Estás en una versión explorable de Hogwarts, así que avanzas completando desafíos para adquirir hechizos con los que superas tu primer año. Al mismo tiempo que haces eso, el juego te empuja a puntuar para Gryffindor con estrellas de desafío y puntos para la casa. Esto, hablando rápido y mal, se traduce en diseño de dos formas. Por un lado, los exámenes prácticos, el espacio en el que podías poner en práctica todas las habilidades que acabas de aprender. Por otro, la puntuación para ganar la copa, ya que el juego no te pide terminar las mazmorras, sino terminarlas recogiendo estrellas para ganar más puntos. Como es un juego clásico, y como pasaba en todos los juegos clásicos, Hogwarts es el eje central de la experiencia. Las rutas por requisitos eran una pieza importante. Había caminos y puertas que no podías abrir hasta completar tareas o tener el hechizo correcto. Esta fórmula funcionaba como una regla de mundo, no como una barrera de videojuego. Por ello, el juego premiaba la exploración, el retorno y la verticalidad ligera a través de saltar, trepar o investigar paredes y cuadros. El control base combinó el teclado y el ratón, pero tuvo una particularidad que no era muy típica de la época.
Aunque había salto manual, podías activar la opción automática para que Harry saltase al llegar a un borde. Esto fue a grandes rasgos una decisión de accesibilidad medida para suavizar frustraciones en los saltos más precisos. Por otra parte, la supervivencia se apoyó en dos piezas muy simples. La resistencia la medía el icono del rayo y las ranas de chocolate curaban tu salud. Vamos, lo mismo que pasaba en todas las otras versiones del juego. Eso sí, aquí para guardar tenías que buscar libros mágicos que estaban repartidos por todo Hogwarts. Si tenías que apagar el ordenador era un poco fastidio, pero si estabas explorando el castillo era un regalo. Como dije, para aprender hechizos tenías que ir a clase y superar minijuegos. En esencia, en las clases había que trazar la misma forma hasta 4 veces dentro de un límite de tiempo. A mayor precisión, mayor puntuación y más oportunidades de ganar a Slytherin en el conteo final. Y una vez aprendidos, lanzar hechizos era tan sencillo como apuntar, mantener el clic izquierdo y soltarlo. Esto convertía la mayoría de puzzles en una fórmula que se basaba en encuentra el objetivo, posiciónate y ejecuta el hechizo. Como todo buen juego de Harry Potter, también tenía coleccionables y Quidditch. En el grupo de coleccionables encontramos las grajeas y los cromos de brujas y magos famosos. Y en el Quidditch, igual que en la versión de PlayStation 1, podías jugar 1 o 2 partidos que habilitaban una liga disponible en el menú principal. Eso sí, tenías que tener cuidado. Si perdías toda la salud en dicha liga, Gryffindor perdía el partido. Mientras en Play 1 había fantasía y mucho color, aquí van al grano. Diapositivas color sepia sobre la misma página. Bueno, un poco lo de siempre. Hagrid lleva a Harry a casa de los Dursley y está con ellos hasta que cumple 11 años. Sé que es un resumen muy resumen, pero es el tercer juego de la Piedra Filosofal que llega al canal. Ya en Hogwarts, el sombrero escoge a Harry como nuevo miembro de Gryffindor y mira eso. Nostalgia pura. Dumbledore baja con un piquete bacano y gafas de reggaetonero y nos dice que ojo, que tengamos cuidado si no queremos morir. Lo típico que escuchas al entrar en un colegio privado. Conocemos a Ron y nos presenta a Fred y George. Lo de siempre. Nos dicen que Hogwarts es peligroso y nos van a enseñar a sobrevivir. No llevamos ni 5 minutos y nos está metiendo el miedo en el cuerpo. Parece una película de guerra. Los gemelos nos enseñan a saltar y nos dicen que cojamos todas las grajeas que encontremos. ¿Por qué? Porque las necesitan para un experimento secreto que aún no nos van a contar. O sea, que Hogwarts da miedo sí nos lo dicen, pero que tienen una red de mercado negro con caramelos de sabores no. Conocemos a Draco, Snape y Goyle, luego a Hermione y nos vamos a la primera clase, Defensa contra las Artes Oscuras. A diferencia de Play 1 y las secuencias con botones, aquí hay que dibujar un patrón. La verdad es que está guay. A mayor precisión, más puntuación y más puntos para la casa. Después de aprender flipendo, primera mazmorra. Empujamos un barril, reventamos calderos, cogemos estrellas, empujamos bloques, vamos, lo típico de las mazmorras. Más estrellas, saltos entre plataformas, gnomos Mbappé y llegamos al final. Aquí, otro clásico, clases de vuelo. Y sí, también hay círculos, así que los atravesamos en una versión en alta definición del patio de Hogwarts. Justo cuando termina la clase, la profe decide que es el momento perfecto para romper la cuarta pared. A partir de ahora podrás hacer prácticas de vuelo en cualquier momento. Encontrarás la opción en el menú principal. Ahora nos vamos a clase de encantamientos y lo que pasa es surrealista. La puerta está cerrada y Hermione nos enseña el ojo mora. Hasta aquí nada fuera lo normal. Pero si acertamos nos da puntos. Vamos, que una niña de 11 años está trucando la copa de la casa. Aquí cualquiera puede amañar el torneo. Entramos a clase, aprendemos Wingardium Leviosa y nos vamos a la siguiente mazmorra. Hay que mover bloques, pero aviso, no había configurado bien el juego y se ve tal que así. A ver, obviamente es por mi disco original, pero bueno, que más adelante lo limpio un poco y lo soluciono. Más gnomos Mbappé, más bloques a 2 FPS, vamos cogiendo estrellas y superamos la segunda mazmorra. Eso sí, por algún motivo a alguien le pareció buena idea subir al profesor a una mesa para poder hablar con nosotros. A ver, no sé quién pudo ser, pero pruebas hay. Cuando salimos combatimos contra Pips, le damos gracias a los gemelos y conocemos a Neville. Toca clase de herbología, pero Draco decide que es el momento perfecto para desafiarnos en la entrada. Es un castillo gigante con cientos de alumnos y decenas de profesores, pero qué casualidad que nadie evita esto. Total, que nos bajamos a Malfoy con su duelo de petardos y salimos del castillo. Nada más salir... la cabra. Nos dice que Hermione nos está esperando y que nos vayamos a tomar el té cuando acabemos las clases.
y por algún motivo hace eso con la mano. Superamos un puzzle con caracoles y plantas, le damos más grajeas a los gemelos y llegamos a clase de herbología. Aquí aprendemos incendio y... A ver, ¿soy el único que esa forma le recuerda algo? Cuestión, aquí viene la mazmorra más difícil de todo el juego. No tanto por la dificultad en sí, sino porque aún no había configurado bien el juego y se veía pues así. Quemamos plantas, saltamos entre ramas, saltamos entre plataformas, movemos bloques a 1 FPS y vamos cogiendo estrellas mientras avanzamos por la mazmorra. Cuando salimos de clase vamos a dar con Hagrid y... sospechoso. Hay algo de lo que quiero hablarte. Será mejor hacerlo en mi cabaña. Antes de nuestra cita con Hagrid, hay que enseñarle a Draco quién manda. Le robó la recordadora a Neville, así que le disparamos y la recuperamos. ¿Y qué se hace en Hogwarts cuando un alumno agrede a otro? Pues se le premia fichándolo en el equipo de Quidditch y vamos, así funciona la meritocracia en los colegios privados. Saltamos troncos, nos bajamos unos duendes y llegamos a casa de Hagrid. No sé, ya podría ser una cabaña en el colegio, no un camino que puede matar a cualquiera. Hagrid insiste en entrar a su cabaña y mejor lo censuro. No, hombre, es broma. ¿Cómo va a pasar eso en un juego infantil? Nada, no pienses mal. Hagrid nos enseña un huevo y nos dice que busquemos algo para calentarlo. Hombre, dicho así, pues puedes pensar mal, la verdad. La mala noticia aquí, hay que ir a buscar al bosque semillas de fuego. La buena, por el camino aprendí a configurar el juego, así que se acabaron los hechizos velocidad PowerPoint. Nos enfrentamos a duendes, luego a caracoles, saltamos piedras, resolvemos puzzles, vamos, lo típico de las mazmorras hasta llegar al final y pillar semillas de fuego. Más tortugas, más plantas, más semillas de fuego y volvemos con Hagrid. Echamos las semillas y vemos cómo nace un dragón. No sé, un lunes cualquiera en Hogwarts. Es más, Hagrid ve al dragón y dice, qué bonito, lo voy a llamar Norberto. No sé, un lunes cualquiera en Hogwarts. Coge a ese pedazo de dragón con una mano y nos dice que nos vayamos a jugar a Quidditch. Vamos, como el típico colega interesado cuando está cansado y te echa de su casa. Aquí Harry va a pelo. No ha entrenado, pero da igual. Juega, pilla la snitch y victoria para Gryffindor. Le damos más grajeas a los gemelos y subimos al tercer piso a ver a Ron y a Hermione. Sospechoso. Al llegar vemos a Snape saliendo del pasillo prohibido, así que ya sabemos lo que eso significa. Teorías conspirativas. Pero ya después y eso. Que ahora toca clase de defensa contra las artes oscuras y el trío de oro es muy responsable. Toca aprender lumos, por lo que hacemos lo de siempre. Dibujar una luna varias veces y meternos en una mazmorra. Abrimos cofres, iluminamos gárgolas, saltamos plataformas y vamos avanzando mientras pillamos estrellas. Eso sí, mira qué bien va ahora Wingardium Leviosa. Si es que soy un genio. Más gárgolas, más plataformas, nuevo combate contra Pips, más gárgolas, más plataformas y seguir cogiendo estrellas hasta que llegamos al final. Le damos más grajeas a los gemelos y vamos a dar con Ron antes de ir a clase de pociones. Aquí hay girito. No hay hechizo nuevo, pero sí aprendemos a hacer una poción y toca buscar los ingredientes. Nos caemos por un puente, empujamos bloques, saltamos plataformas y vamos cogiendo estrellas porque efectivamente es una mazmorra. Pillamos el primer ingrediente, iluminamos gárgolas, saltamos plataformas y pillamos el segundo. Ahora más de lo mismo. Gárgolas, plataformas, bloques, un fantasma de un pirata y tercer y último ingrediente. Y da igual. Llegamos tarde, Snape nos quita puntos y nos dice que las estrellas no han servido para nada. Pero bueno, al menos hay una buena noticia. Toca banquete de Halloween, así que a comer, ¿o no? Porque Ron dice que Hermione está atrapada por culpa de un troll. No sé, ¿hay 20? ¿30 profesores? ¿No puede ir ninguno? Huimos del troll, llegamos al baño y nos lo bajamos dándole con su propio garrote. Aquí Harry se vuelve loco y tira de conspiraciones. Dice que Snape soltó el troll para poder entrar al pasillo prohibido. ¿Tiene sentido? No, sobre todo porque Snape estaba en clase esperándole. Pero da igual. Además, tampoco hay tiempo para profundizar en la historia porque toca partido de Quidditch contra Ravenclaw. Al terminar van a ver a Hagrid, les dice que se van a llevar a Norberto y Harry recibe la capa de invisibilidad. Como ahora puede moverse por todo el castillo sin que nadie le vea, tiene la excusa perfecta para entregar el dragón al hermano de Ron. Saltamos estanterías, abrimos puertas, iluminamos gárgolas, saltamos plataformas y huimos tanto de Filch
como de la señora Norris. Y cuando llegamos a la torre más alta, como no hay presupuesto, le damos el dragón a Sombra sin rostro. O sea, a un par de PNGs que están ahí flotando. Volvemos sobre nuestros pasos, esquivamos a Filch y a la señora Norris y empezamos a seguir a Nick casi decapitado. Terminamos descubriendo el espejo de Oeset y aparece Dumbledore para decirnos que nos andemos con ojo. Este espejo se llama Oeset porque muestra el deseo más profundo de tu corazón. O sea, Oeset, deseo al revés. No sé, imagínate que se llamara Ayop, con doble L y con P. Pues eso. Harry ve a sus padres, pero Dumbledore le dijo que se relaje, que se van a llevar el espejo y que se vaya a dormir. O sea, no con esas palabras, pero el mensaje en líneas generales fue ese. Otro puzzle más, y ahora sí, huimos por fin tanto de Filch como de la señora Norris. Seguimos a los gemelos con la capa y descubrimos lo que tienen entre manos. Han construido un ascensor dentro del castillo y tienen cientos de grajeas. ¿Y por qué? Todavía no lo podemos saber, pero ya no nos van a pedir más. Harry va con Ron y Hermione y todo empieza a encaminarse para terminar el juego. Teorizan que Hagrid sacó la piedra filosofal de Gringotts y que Snape va a aprovechar que Dumbledore no está para ir a por ella. O sea, que es el momento perfecto para que 3 niños de 11 años vayan a descubrir qué se oculta en el pasillo prohibido. Lo primero, un perro de 3 cabezas, pero no ha caído en que tenemos el arma más poderosa de todas, una flauta dulce. Bajamos, el lazo del diablo atrapa a Ron y Hermione, así que hacemos como el típico alcalde que quiere cobrar subvenciones, quemar plantas. Pillamos la llave, jugamos una partida de ajedrez y nos vamos al típico truco de la feria con botellas que dan vueltas. Después de beber la poción correcta, saltamos unas plataformas y descubrimos la verdad. Quirrell estaba detrás de todo, por lo que Snape nunca fue el malo. Nos desvela su plan, empujamos unos bloques y llegamos hasta él. Entramos a una sala y ¡sorpresa! Ahí está el espejo otra vez, pero hay girito. Harry descubre que tiene la piedra filosofal en el bolsillo, así que podría decirse que nosotros somos la piedra filosofal. Nah, me atrapaste. Auténtico cine. Quirrell aparece, se parte el cuello, desvela que es Voldemort y ahora sí empieza el combate final. Le tiramos unas columnas encima, giramos el espejo para que se dé a sí mismo y fin. Se acabó. La moraleja. Un barrio de Madrid. No, venga, en serio. La moraleja. Si eres mala persona y te miras al espejo, explotarás y se desmayará todo el mundo. Menos Dumbledore. Mira lo que tranquilo llega. Ya en la enfermería, Dumbledore nos dice que todos lo saben y que venga, que hay que repartir puntos. Le da 800.000 puntos a Gryffindor por Harry, Ron, Hermione y Neville y ganan la copa de la casa. Y tú dirás, vale, ya está, aquí acaba el juego. Pero no. Descubrimos qué plan tienen los gemelos con las grajeas. Y básicamente es este. Su planeta, ahogar a Snape en grajeas. Muy lógico todo. Pero bueno, en este juego al menos sí hay créditos finales, así que ahora sí, final de Harry Potter y la piedra filosofal para PC. Bajo el nombre de Harry Potter y la piedra filosofal llegaron 4 versiones diferentes al mercado. La de PC es la que hemos visto todo el vídeo, así que tampoco hay mucho más que añadir. La historia cambia con la versión de Play 1, la otra gran apuesta de Electronic Arts en 2001. En ella, Hogwarts tenía vida propia, había partidos de Quidditch, momentos icónicos del libro e incluso una visita a Gringotts. Argonaut Games estuvo detrás del desarrollo y muchos lo recuerdan como uno de los mejores juegos del mago. Si quieres saber más puedes ver el vídeo que ya está disponible en el canal, pero después de este, que si no baja la retención y no le das cariño y todas esas cosas. Las portátiles de la época también tuvieron su propia versión de Harry Potter y la piedra filosofal. Game Boy Advance tuvo un plataformas con objetivos por trimestre, clases de pociones y vuelo con escoba. Y la versión de Game Boy Color rizó el rizo para convertirse en una de las más históricas. Se alejó de las plataformas y apostó por el rol tradicional con combates por turnos, sistema de magia y una historia más ligada a los libros. 2 años después, la piedra filosofal llegó a consolas de nueva generación. Cuando aterrizó en PlayStation 2, Xbox y GameCube, la cámara secreta ya era una realidad y el prisionero de Azkaban estaba en el horno. Y lo mismo que dije antes, si quieres saber más, tienes otra tarea pendiente: ver el vídeo que ya está disponible en el canal hablando de la versión de PlayStation 2. Si hoy te atascas en un juego, buscas una guía,
foros, YouTube o miras en redes sociales. En 2001 la historia era un poco diferente. Como Internet estaba dando sus primeros pasos, tenías un servicio telefónico que servía para responder cualquier duda. Eso sí, estaba automatizado, tenía restricción de edad y tarificación por minuto, o sea que mejor que te pusieras a dar vueltas por el castillo. Otra curiosidad son las 3 capas de aprobaciones legales. No Wonder creaba un nivel, Electronic Arts lo revisaba, Warner Bros. Le echaba un ojo y por último miraban los representantes de J.K. Rowling. Esto ayuda a entender por qué el proceso llegó a volverse rígido incluso en decisiones pequeñas. Otra anécdota interesante es que, como el juego se desarrolló mientras se rodaba la película, el equipo no tuvo acceso real al set. Cuando llegaron las fotos, no solo tenían mala calidad, sino que el proyecto estaba muy avanzado. Por eso mismo, la versión de Hogwarts de Harry Potter y la Piedra Filosofal para PC es la interpretación de la historia de los libros. Además, como la gente de No Wonder quería evitar líos legales, se incluyeron a ellos mismos como cuadros y están presentes por todo el castillo. Esto, sumado a la creación de Flipendo para tener un hechizo con el que ejecutar acciones y el lanzamiento de un CD-ROM promocional que mezclaba marketing del juego y película, hicieron que Harry Potter y la Piedra Filosofal para PC fuera un producto muy de su época. La crítica lo tuvo claro. Este juego estaba pensado para los más pequeños de la casa o los fanáticos de la licencia. En su momento dijeron que no tenía el tirón de los libros y que comparado con otros títulos de la época se quedaba muy atrás. Los motivos: su duración, sus secciones simples y la repetición de mecánicas y aspectos jugables. Sin embargo, todos se pusieron de acuerdo en alabar la música, la narrativa y lo divertido que era explorar Hogwarts. Esto le sirvió para conseguir un 65 en Metacritic, que le llevó a ser la versión mejor valorada del juego. Vamos, que la prensa lo tuvo claro. La crítica no discute las ideas, sino la ejecución, la repetición, la poca profundidad y la escasa duración del juego. Para los jugadores, y una vez más me incluyo aquí, fue una forma mágica de descubrir la primera aventura de Harry Potter y un título que recuerdan con mucho cariño. Gracias a su tirón, se colocó como el tercer juego para PC más vendido de 2001, solo por detrás de Los Sims y Roller Coaster Tycoon. Además, tuvo 2 nominaciones en los premios DICE como Juego Familiar del Año para PC y Composición Musical Original. Para Electronic Arts, se convirtió en un éxito sin precedentes a nivel corporativo. Como por aquel entonces solo tenían 20 años de historia, todas las versiones del primer juego consiguieron el número de ventas más rápido y exitoso para la compañía. Además, lanzamientos posteriores como Harry Potter Collection, con packs que incluían la cámara secreta, le dieron una segunda vida comercial. Hoy no se recuerda por aspectos como sus retos o su profundidad, sino por ser una puerta de entrada a la licencia del mago. Muchas personas descubrieron Hogwarts por primera vez a través de este juego. Su identidad visual y su premisa jugable le convirtieron en un clásico instantáneo. Un año después, la cámara secreta recogió el testigo. Pero mejor vemos esa historia otro día, ¿no?